Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la Semana Santa. Hoy damos comienzo a esta temporada que celebra la reina de las solemnidades de nuestra Iglesia Católica, de nuestra tradición cristiana. Celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin la resurrección no hay cristianismo. Es en este evento donde Dios vence no solamente el pecado, sino la muerte misma. Y en esta victoria de Dios, en la resurrección de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquí en Él, en esta victoria, tenemos también nuestra nueva vida en Él. La temporada de Cuaresma nos ha acercado y nos ha preparado para entrar a esta Semana Santa, en la cual somos llamados a entrar a este gran misterio también para ser liberados, para ser desencadenados, para pasar de la oscuridad a la luz, para entrar a la nueva vida que Dios en Cristo nos ofrece. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra, y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 26 y el responsorio es: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía.
El Señor es mi luz y mi salvación. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces 1 libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta primera lectura del profeta Isaías viene de la sección que se le llama el libro de la consolación, porque el tema en esta parte de Isaías, el consuelo de Dios para el pueblo de Israel que se encuentra exiliado en Babilonia, es el tema que domina. También a esta sección se le llama el segundo libro de Isaías. Y en esta sección, particularmente en estos siguientes 3 días en realidad, nos enfocaremos en los cánticos que giran en torno a un personaje, el siervo de Dios. ¿Quién es este siervo de Dios? Hay diversas opiniones según los comentaristas de este bello libro del profeta Isaías. Se dice de que el siervo de Dios representa pues las mejores cualidades de los líderes que Israel ha tenido, por ejemplo, como Abraham, como Moisés, como David. Pero también este siervo de Dios representa colectivamente a Israel en sus mejores momentos, en sus mejores cualidades, que Dios lo ha llamado y ha hecho una alianza con Israel para que sea luz para el mundo, para que por medio de Israel también otras naciones lleguen a conocer al Dios de Israel y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, ¿no? Esta es la misión fundamental que el pueblo de Israel recibió por medio de la alianza. No fue escogido simplemente para sí mismo, sino para que fuera luz para las naciones, y es un tema que resalta en esta lectura. En la iglesia, pues hemos aplicado estos cánticos del siervo de Dios y se lo hemos aplicado a Jesús porque pues reflejan con gran precisión la vida misma de Jesús, del siervo sufriente que en obediencia a la voluntad de Dios Padre pues tiene que poner toda su confianza en lo que Dios le pide. Que Dios no lo forza, sino que Jesús, totalmente identificado con la voluntad del Padre, pues tiene que callar. Tiene que asumir la posición y la situación de un siervo que está totalmente identificado con la voluntad de aquel quien lo ha enviado. Y que aunque sufre y aunque es despreciado y aunque es bofeteado, pues
no renegará, porque a últimas el mensaje central tanto de Isaías en torno a esta imagen del siervo sufriente como de Jesús es de que la justicia triunfará, de que el amor triunfará, de que la voluntad de Dios se impondrá aún sobre la violencia del mundo que recae sobre el siervo de Dios y también sobre el Hijo de Dios en Jesucristo. Y esta es una revelación que nos confronta. Si estamos verdaderamente convencidos de que el amor triunfará, de que la justicia de Dios se impondrá, de que la misericordia reinará. La mayoría de nosotros nos cuesta trabajo, nos cuesta gran dificultad aceptar esto y convencernos, porque queremos ver los resultados de tanto de la justicia de Dios como de su misericordia, como de su amor en nuestro tiempo, en nuestro momento, ¿no? Pero Dios nos pide, como Dios también le pidió a su Hijo amado Jesucristo, que confiara en su voluntad. Y es en esto en lo cual la historia de la salvación está fundada, ¿no? En la fe y la convicción de que la justicia de Dios triunfará. El amor y la justicia y la misericordia reinarán. Esto es en lo cual Jesús se confió. Nosotros somos fruto de esa confianza de Jesús, de que el amor triunfaría aunque fuera enterrado, porque tarde o temprano el amor resucita. El amor no puede ser enterrado, porque tarde o temprano resucitará. Y es en esto en lo cual está fundada nuestra fe. Es por eso que existimos como una iglesia, existimos como creyentes, como discípulos de Jesús, porque en Jesucristo estamos viendo los frutos de su fe, de su entrega, de su confianza en la voluntad de Dios Padre. Y ahora esto nos confronta a nosotros. Si al entrar a esta Semana Santa estamos dispuestos también a confiar que la justicia de Dios se impondrá, de que la misericordia, la compasión y el amor de Dios reinarán, aun cuando nosotros mismos quizás no podamos ver los frutos de esto. Y es a esto a lo cual somos llamados, es a esto a lo cual somos llamados a confiar y a entregarnos como Jesús mismo se entregó. Dice la primera lectura del profeta Isaías: esto dice el Señor, miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. Esto el profeta Isaías lo dice acerca de Israel como una colectividad, como también hace referencias a cierto misterioso siervo de Dios, que también lo podemos ver reflejado en las figuras como de un Abraham, como de un Moisés, como de un David, ¿no? Y también nosotros ahora como Iglesia de Cristo, pues vemos esta lectura del profeta Isaías que se aplica muy bien, muy justamente a la persona de Cristo. Y particularmente estas palabras cuando dice, en quien tengo mis complacencias. Recordamos en el bautismo de Jesús, cuando Dios, después de su bautismo, le dice, tú eres mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús es el Hijo de Dios que se hace someter al bautismo de Juan el Bautista. Y Dios en ese momento revelatorio dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dios se complace en su Hijo Jesucristo. Jesús no ha hecho nada todavía, no ha hecho ningún milagro, no ha expulsado a ningún demonio, no ha predicado ningún sermón, pero igualmente Dios le dice, en ti me complazco. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es su Hijo y su Hijo amado. A ustedes que son padres de familia, papás y mamás, ¿por qué aman a sus hijos? ¿Porque son santos? ¿Porque son perfectos? No. Los aman porque son suyos, porque son parte de su propia y misma esencia, ¿no? Pues igualmente lo que Dios le dice a Jesucristo en su bautismo, igualmente nos lo dice a nosotros. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada en quien me complazco. Simple y sencillamente porque somos suyos.
Y porque somos suyos, quiere que lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados, ¿no? Y cuando esta plenitud de vida se frustra, ya sea por el pecado, ya sea por nuestro rechazo, ya sea por simplemente darle la espalda a Dios, Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestra Madre, si quieres, viene a nuestra salvación, viene para salvarnos de nosotros mismos, viene para rescatarnos aún de nosotros mismos, para regresarnos esa dignidad que quizás hemos pisoteado, esa dignidad que quizás hemos rechazado, ¿no? Pues este cántico de Isaías, el primero de 4, lo estaremos leyendo el resto de estos cánticos en esta Semana Santa. Dice, en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Aquí está la misión universal de Israel, que también recae sobre nosotros. La iglesia no existe para sí misma, la comunidad cristiana no existe para sí misma, existe como sacramento para el mundo, para que por medio de nuestro testimonio de vidas otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo. Esta es nuestra vocación por excelencia y esto el profeta Isaías lo dice del siervo sufriente de Dios, como también lo decimos de Jesucristo, como también se dice de nosotros. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. La caña resquebrajada, la mecha humeante, son símbolos de debilidad, de personas frágiles, heridas, vulnerables. Dice, y el siervo sirviente no oprimirá, no se aprovechará de esta debilidad. Todo lo contrario, las levantará, las sanará y las reconstituirá a la vida que Dios nos llama en él. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza, o sea que hasta que el mensaje se extienda por toda la creación, por todo el mundo. Hoy en día, aunque aún nos queda mucho por qué compartir y hacer conocer a Cristo, la encarnación de Dios mismo, la palabra de Dios encarnada, pues aunque aún hay mucho que hacer por esta misión que Dios nos ha dado, también podemos decir que en gran parte esta visión del profeta Isaías, pues se ha llevado a cabo en Jesucristo, puesto que el nombre de Cristo, el nombre de Dios, ahora es conocido por todo el mundo. Pero, repito, aún hay mucho que hacer, particularmente buscando la unidad entre toda la creación, que aún cuando hay diversidad de culto, diversidad de religiones, tienen que haber puntos que nos unan como una misma creación que somos en Dios. Continúa el profeta Isaías diciendo, esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió. Aquí nos retoma hacia el punto de la creación que encontramos en el libro de Génesis. El que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuantos se mueve en ella. Aquí nos retoma hacia el punto de la creación y después nos dice, yo el Señor fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo. Así que nuestro Señor y Creador, que hizo todo cuanto existe, quiere salvar y quiere llevar a la plenitud a todo cuanto ha creado. Y nada frustrará esto, siempre y cuando nosotros nos identifiquemos con este plan de salvación de Dios, particularmente en Jesucristo. Y que Dios quiere que todo cuanto Dios ha creado llegue a esta plenitud para la cual hemos sido creados. No solamente nosotros seres humanos, sino toda la creación.
Se te llamé y te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones. Nuevamente aquí el tema universal de la misión que el pueblo de Israel ha recibido y que también recae sobre nosotros como Iglesia de Cristo. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Si esta profecía de Isaías algún tiempo se aplicó al pueblo de Dios que estaba en el exilio en Babilonia, y que después en Jesucristo pues lo aplica también a aquellos que se encuentran alejados, a aquellos que se encuentran en la oscuridad, a aquellos que se encuentran separados tanto de Dios como del prójimo, como de sí mismo, de su propia esencia, pues también esta profecía recae sobre nosotros. ¿Quién de nosotros no tiene necesidad de ser sanados, de ser reconstituidos, de ser salvados? De ser regresado a la dignidad que quizás hemos pisoteado, hemos rechazado, para revestirnos con esa dignidad que Dios nos da en Jesucristo, ¿no? Para esto nos hemos permitido entrar a esta temporada cuaresmal para poder llegar a este momento culmino, este momento clave en lo cual Dios nos dice: confía. Confía aunque aún no puedas ver el fin de la cosa. Confía aun cuando no puedas ver los frutos de lo que te llamo. Confía aun cuando todo en torno a ti parece que te dice lo contrario, ¿no? Y Dios nos dice esto porque Jesús mismo se tuvo que confiar a esto. Y no quedó defraudado. ¿Estoy dispuesto yo a confiar a este llamado que Dios me hace? En la misma manera que Jesús tuvo que confiarse a la voluntad de Dios Padre, aun cuando Jesús, el hombre, pues no podía ver en su totalidad en los frutos de su entrega, de su donación a la voluntad de Dios Padre. Y esta es nuestra invitación, particularmente en esta Semana Santa. Pasamos ahora al Evangelio de hoy. Estamos leyendo del Evangelio de Juan y aquí tenemos pues 6 días antes de la Pascua judía. En cierta manera se ajusta muy bien a la Semana Santa en preparación a nuestra Pascua en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y encontramos a Jesús en Betania, en la casa de las 2 hermanas Marta y María y de Lázaro, quien ya ha sido resucitado por Jesús y ahora lo tenemos en esta cena. Así que esta familia, estos 3 hermanos, han ofrecido esta cena para Jesús, en honor a Jesús, y en la cena se encuentra Lázaro, sentado a la mesa con Jesús. Tenemos a Marta llevando a cabo su hospitalidad, la hospitalidad manifestada en el servicio. Y también tenemos a María, también llevando a cabo su actividad, pero no en el sentido de hospitalidad, sino en el sentido místico. Ella provee la actividad mística en preparación de la muerte de Cristo, quien no será ungido. Era tradición de preparar el cuerpo para la tumba, pero como Jesús fue condenado como un criminal, pues después de que él es bajado la cruz, no es ungido como preparación para su entierro. Y aún después de que fue enterrado, cuando las mujeres fueron, aquí recordamos a María Magdalena entre ellas, que fueron a la tumba para ungir al cuerpo, ya Jesús había resucitado. Así que Jesús no fue ungido en su muerte. Así que en esta cena se lleva a cabo la unción prefigurando la muerte de Jesús y la unción que no se le dio para su tumba. Dice, allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces 1 libra de perfume nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los ungió con su cabellera. Y la casa se llenó con una fragancia de perfume. Aquí hay que utilizar la imaginación para poder apreciar esta escena.
El ambiente es de una cena, y una cena es compañerismo, alegría, comida, y después tenemos la introducción de este nardo, un perfume que se mezcla junto con los olores, los aromas de la comida, y tenemos ahí entre la conversación, entre los sentimientos de tener a Jesús entre ellos, en tener a Lázaro que Jesús lo ha resucitado entre ellos. Así que hay una diversidad tanto de sensaciones, del olfato, del oído, una diversidad de emociones, de alegría por tener a Jesús en la casa, y también pues gran sorpresa de tener a Lázaro, quien Jesús lo resucitó entre ellos, ¿no? Y también entre todo esto se encuentra aquí la presencia de este hombre Jesús Iscariote que solamente ve lo material de lo que está presenciando. Y aquí, por medio de Judas Iscariote, se nos da una crítica, pues digamos, materialista de lo que María está llevando a cabo. Pero no hemos de ser tan duros con Judas Iscariote de que era solamente un hombre interesado, porque tanto como Judas como el resto de los discípulos tampoco entendieron a Jesús, y no fue hasta después de la resurrección que llegaron a entenderlo, ¿no? Así que yo creo que es fácil juzgar duramente a Judas por no entender a Jesús, pero igualmente el resto de los discípulos tampoco entendieron a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Recordemos que es aquí el evangelista quien está dando comentarios sobre las intenciones de Judas. Ahora, ¿Juan sabría leer el corazón de otros como lo hacía Jesús? No sabemos, pero no hemos de perder de vista que este es un comentario del evangelista sobre las intenciones de Judas, ¿no? Repito, es para nosotros desde esta distancia de más de 2000 años, pues se nos hace muy fácil pasar juicio sobre Judas cuando no sabemos claramente cuáles eran las intenciones, aun cuando Judas entregó a Jesús, si lo entregó por malicia, por interés, o si lo entregó por otra motivación, por ejemplo, de acercar a Jesús a aquellos que tenían autoridad para que Jesús fuera aceptado. No sabemos en realidad. La cosa es de que históricamente a Judas le hemos pasado un juicio que para mi entender, no sabemos las intenciones que lo movió, pero lo hemos juzgado de esta manera. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de su sepultura, de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Así que Jesús aquí está nos dando a entender que la acción de María está prefigurando lo que él vivirá y lo que le pasará, y que su cuerpo pues no será ungido para su tumba, y que por tanto esto es lo que María está haciendo. Y ahora vienen las otras voces, la otra presencia de la malicia, en medio de esta escena de alegría, de gozo, de comida, también el perfume que también en cierta manera representa el incienso de este momento sagrado en la cual Jesús está compartiendo con sus amigos y con sus discípulos, ¿no? Podemos figurar esta cena en la casa de Lázaro, Marta y María, pues como una liturgia, y el perfume pues representa el aroma del incienso que nos está dando a entender la santificación, la parte espiritual, mística de lo que estamos presenciando en esta escena. Y ahora dentro de esta escena entra la malicia, la oscuridad de aquellos que no solamente no entienden a Jesús, sino que lo rechazan totalmente.
Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Así que aquí se está intensificando cada vez más la persecución de Jesús y ahora también la persecución de Lázaro, puesto que a causa de su resurrección otros han llegado a creer en Cristo. Una escena intensa, una escena compuesta de varios elementos. Aquí varios sentidos entran: el olfato, el oído, también el paladar por la comida, y también emocionalmente, pues es una escena con mucha intensidad, con alegría, con gusto por la presencia de Jesús como de Lázaro, y también después esta presencia de malicia, de querer destruir no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, porque lo ven como también causa y motivo del por qué muchos han creído en Jesús. Así que, hermanos, en este primer día de la Semana Santa, también nosotros somos llamados a entrar a este gran misterio, y hagámoslo con toda nuestra presencia humana, con todos nuestros sentidos, para pongamos atención tanto a la vista, al oído, al olfato, al tacto, para poder apreciar de diferentes puntos de vista a esta escena a la cual somos llamados, porque no hemos de ser solamente espectadores, tenemos que ser participantes activos de este evento de salvación que se está llevando a cabo no solamente históricamente, sino para ti, para mí, para nosotros. Porque si esta celebración solemne que estamos ya entrando para celebrar no nos toca en lo más fundamental de nuestra existencia, entonces ¿por qué celebramos? ¿Por qué repetimos estas escenas? Porque este evento tiene que también ser nuestra Pascua, nuestra liberación, nuestra salvación, nuestra nueva vida en Cristo. Porque si no lo es, entonces seremos las personas más desdichadas, porque simplemente es un cuento de hadas, porque simplemente es un retomar esta historia sin que nos mueva, sin que nos impacta, sin que nos lleve a este momento sagrado en la cual tenemos que jugarnos nuestra propia existencia con aquel que viene a llamarnos, a salvarnos aún de nosotros mismos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.